Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a realizar el tema de la ciencia y el método científico. Bueno, para comenzar, profesor, ¿qué es la ciencia, no? La ciencia, en este caso, va a ser un conjunto, ¿ya? Por eso es que acá le he colocado un circulito que va a representar un conjunto, ¿ya? ¿Pero un conjunto de qué, profesor? ¿Un conjunto de perritos, un conjunto de platos, un conjunto de niños? ¿De qué va a ser un conjunto la ciencia? La ciencia va a ser un conjunto de conocimientos, ¿ya? De conocimientos verificables de una determinada materia, ¿ya? Entonces, profesor, nos está diciendo que la ciencia es un conjunto de conocimientos verificables de una determinada materia, ¿verdad? Exacto. Listo. Entonces, ¿qué características tiene que tener para que pueda ser ciencia, verdad? Bueno, la primera es que tiene que estar comprobado, ¿ya? Esto quiere decir que nos tiene que dar una explicación, que debe haber unas causas y que debe haber una formulación, ¿ya? Los ejemplos más grandes son las ciencias que hoy en día tenemos, como las matemáticas. ¿Las matemáticas son verificables? Sí. ¿Por qué? Porque yo cuando sumo, por ejemplo, 1 más 1, me dan 2, ¿verdad? Y eso es verificable, porque si yo sumo una cosa más otra cosa, pues me van a dar dos cosas, ¿verdad? Igualmente con todas las ramas de la matemática, tanto como el álgebra, la trigonometría, la geometría, la aritmética, ¿ya? Son ciencias. ¿Por qué? Porque están verificables, están comprobados, están explicados, tienen sus causas y están formulados, ¿ya? También tenemos la física, que en este caso va a estudiar los fenómenos que nosotros nos podemos encontrar, ¿ya? En este caso va a tener el punto de estudio el poder explicar los fenómenos que existen a nuestro alrededor, ¿ya? Igualmente es comprobado, es explicado y verificado, ¿ya? Por ejemplo, en física nos están dando una fórmula, por ejemplo, de cómo hallar la velocidad de un cuerpo, ¿ya? O en este caso de un móvil, por ejemplo. Si yo veo un carrito que se está moviendo, ¿ya? Un carrito que se mueve, entonces eso puede ser explicado mediante la física. ¿Cuál es su movimiento? Si tiene aceleración, por qué se mueve, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la física también es una ciencia. Igualmente explica bastantes cosas, también como por ejemplo la rotación de los planetas, la distancia que hay entre ellos, por qué se mueven, por qué la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Igualmente es física, porque nos trata de explicar estas ciertas preguntas. Vamos entonces con química. Química igualmente es una ciencia. ¿Es verificable? Sí. Nosotros tenemos, en este caso, observamos que en laboratorios químicos utilizamos diferentes reacciones que en este caso van a comprobar o van a desarrollarse diferentes compuestos químicos, ¿no? Por ejemplo, si yo junto este sodio más cloro, me va a dar en este caso cloruro de sodio, que en este caso es sal, ¿verdad? Igualmente es verificable, es comprobado, así que la química también es una ciencia. Finalmente vamos con la biología, ¿no? Que igualmente es una ciencia porque tiene conocimientos verificables. En este caso estudia lo que es la vida, ¿no? Bio es vida, biología es estudio. Entonces va a estudiar la vida en sí, desde la más pequeña, que es una célula, hasta lo más grande, que en este caso es un individuo, ¿no? Bueno, un ser vivo en este caso. Bien, después de ver lo que es ciencia, que ya sabemos que es un conjunto de conocimientos verificables de una determinada materia, que se pueden comprobar, explicar, que tienen sus causas y que también tienen sus formulaciones, ¿ya? Acá te he mostrado 4 ejemplitos de unas ciencias reconocidas, pero hay muchas más, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con el método científico, ¿ya? Profesor, ¿para qué sirve el método científico? Bueno, en realidad el método científico sirve para todo. Profesor, o sea que si yo quiero resolver un problema
¿Lo puedo hacer con el método científico? Sí, efectivamente. Todos los problemas que tengamos nosotros pueden ser resueltos por el método científico, ¿ya? Que en este caso se encarga de dar conclusiones y soluciones al problema que estamos viendo. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos una que es la primera etapa del método científico. En la primera etapa nos dice observación, ¿ya? Nosotros vamos a observar, por ejemplo, vamos a tener un foquito, ¿ya? Un foquito. Vamos a observar que al enchufarlo, al colocarlo y prender el foquito, no enciende, ¿ya? No va a encender. Entonces, nosotros observamos en ese instante que el foquito no enciende. Entonces, estamos observando que el foquito no enciende, ¿ya? ¿Cuál va a ser la segunda parte del método científico, profesor? La pregunta. Acá nos vamos a hacer la pregunta de ¿por qué no enciende el foquito? ¿No? ¿Por qué no enciende este foco? Entonces, en esta parte ya nos estamos formulando un problema, que es ¿por qué no prende el foco? ¿No? ¿Por qué razón? Bien. Después de eso, nos vamos a la tercera etapa, que es la hipótesis. La hipótesis vendría a ser, bueno, no funciona, o uno, porque no hay electricidad, o también puede ser que el foco esté quemado, ¿no? El foco está quemado. Si el foco está quemado, entonces tampoco va a poder prender. Tiene que ser uno de los dos, ¿no? Entonces, la cuarta va a ser la experimentación. Cuando nosotros experimentamos, es decir, vamos a comprobar si efectivamente no hay electricidad, entonces nos vamos a dar con la sorpresa de que por eso no prende el foco, ¿no? O en el otro caso, si es que sí hay electricidad pero no prende el foco, es porque el foco está quemado, ¿verdad? Entonces, después de la experimentación podemos sacar finalmente las conclusiones. Digamos que en las conclusiones sí tenemos electricidad, o sea que sí existe electricidad, así que la documentación es que sí hay electricidad, pero no prende el foco. El descubrimiento sería que el foco no prende porque está quemado, ¿no? Porque está quemado en este caso. Si es que no se llega a un punto exacto, es decir, si no se llega a una conclusión exacta, bueno, va a surgir nuevas preguntas. Y en este caso vamos a tener que comenzar de nuevo todo el método científico, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos es como funciona el método científico de esta manera, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo con respecto con la primera clase de ciencia y tecnología. Hasta luego.